A continuación, tendrá la palabra el doctor Alfredo Guzmán. El doctor Guzmán es presidente de la Sala 2 de la Cámara Federal Civil y Comercial, ex fiscal de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, es profesor regular adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires de las materias Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y de Instituciones del Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma Alta Casa de Estudios. Todos estos cargos en la magistratura y en la docencia pública los obtuvo por concurso público. Personalidad destacada de las ciencias jurídicas por Ley 4490 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, ejerció activamente la profesión de abogado y se desempeñó en distintas áreas de la función pública. El doctor Guzmán es autor de 3 libros y de numerosas publicaciones. Director académico de la Academia de Intercambio y de Estudios Judiciales. Director del Departamento de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de La Matanza. También es miembro de los institutos de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho. En la tarde de hoy, el doctor Guzmán nos ilustrará hablando del control de convencionalidad y su incidencia en los procesos judiciales. Pido un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a los organizadores que me permitan compartir con ustedes estas reflexiones y quisiera felicitar especialmente a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Matanza por este hermoso ámbito, muy nuevo. Provengo del asociacionismo judicial y sé los esfuerzos que significa, a veces sin recursos y sin apoyos, moverse en ese sentido. Y bueno, de algún modo quisiera invitarlos a que continúen en esa línea porque es muy importante el asociacionismo judicial. La idea de la completa soberanía de los estados comenzó a desmoronarse después de la Segunda Guerra Mundial, ante la necesaria colaboración que entre estos deben prestarse para evitar la reiteración de los horrores vividos. Uno de los instrumentos utilizados fue la incorporación de obligaciones recíprocas entre las distintas naciones, con la particularidad que ya no tienen como exclusivamente obligados a cumplirlos a los estados, sino que además generan derechos exigibles por parte de los sujetos ciudadanos de cada uno de esos estados. Esto dio en su momento, cuando estudiaba en la facultad, allá promediando la década del 80, el Estado era muy embrionario de este tema. Todavía se discutía si el monismo o el dualismo. Incluso los propios internacionalistas públicos dudaban de la eficacia de estos mecanismos de obligaciones recíprocas entre los estados ante la ausencia de una suerte de policía que pueda verificar su cumplimiento y la ausencia de tribunales que puedan decidir frente a las inobservancias de los tratados. En nuestro país esto dio un vuelco copernicano cuando se reforma la Constitución durante el año 1994 y se otorga jerarquía constitucional a distintos compromisos institucionales en el marco del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, con el carácter de complementarios a los derechos reconocidos en la Constitución. A partir de allí, ya no son solamente los estados en su ámbito interno los únicos responsables y obligados a satisfacer esos derechos fundamentales. Si no lo hacen, deben responder ante las instancias de seguimiento y hasta de tipo jurisdiccional que permiten verificar la violación y reparación de un determinado derecho. En nuestro país, atento a la naturaleza federal que formalmente declama la Constitución, esto no genera algún tipo de complicación, atento a que muchas veces las violaciones a los derechos fundamentales provienen de autoridades locales, no solo nacionales. Para solucionar este tema tenemos algún tipo de referencia en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el
tratado internacional de algún modo más completo y organizado como instancia de reacción frente a las inobservancias e incumplimientos, el artículo 28 de la Convención Americana, para los países de naturaleza federal, tiene la consabida cláusula federal, dice que ante los incumplimientos de los estados locales, las autoridades competentes de cada estado a nivel nacional deben adoptar las disposiciones del caso para que efectivamente se satisfagan los compromisos asumidos en el ámbito supranacional. De todos modos, nuestra Corte Suprema ha tenido ocasión de enfatizar esta cuestión, por ejemplo, en el caso compodónico de Bevilacqua, cuando las órbitas locales y la órbita nacional recíprocamente se desentendían de los compromisos asumidos en la Convención Americana, y la Corte condenó al Estado Nacional a satisfacer un derecho básico a la salud, sin perjuicio de la obligación también compartida con los ámbitos locales. Igual los incumplimientos persistieron. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que recordar a la Argentina en el caso Garrido y Baigorria, que también es responsable por lo que hace el Estado local y que no puede mirar para otro costado. La existencia de estos tratados internacionales nos pone a quienes ocupamos roles en la magistratura ante distintos dilemas. Fundamentalmente, ¿a qué dar prioridad cuando estos tratados de algún modo coliden con las normas domésticas, incluso la de más alta jerarquía como la propia Constitución Nacional? Esta cuestión ha tenido un desarrollo a partir de distintos fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del año 2006, en donde desarrolla la noción de control de convencionalidad, en donde, en resumidas cuentas, lo que nos viene a decir es que también los jueces estamos obligados a hacer cumplir las disposiciones de la Convención Americana. Los jueces, como autoridades también de nuestro país, estamos obligados a poner la cara y hacer respetar si las demás autoridades no lo hacen. Este concepto de control de convencionalidad toma su mayor calibre en el caso Almonacid Orellano del año 2006, y la Corte Interamericana lo reitera en otro fallo de ese mismo año, en el caso Trabajadores Cesados, Aguado Alfaro y otros contra la República de Perú, en donde dice incluso que ese control de convencionalidad lo tendremos que llevar a cabo, de ser necesario, hasta de oficio. Ahora bien, ¿cuáles son aquellos mecanismos decisorios que debemos de algún modo seguir, observar en los fallos judiciales? Incluye también a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. ¿Qué pasa con aquellas decisiones de la Corte Interamericana que contravienen lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia Doméstica, tema muy en boga en estos días a raíz de la advertencia que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso de supervisión de cumplimiento en el caso Fontevecchia y D'Amico? Bueno, la verdad que históricamente nuestra jurisprudencia fue bastante oscilante con relación a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya en el propio año 1994, a continuación prácticamente inmediata de la reforma constitucional, en el caso Giroldi, nuestra Corte interpretó que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacen las veces de guía para los decisores vernáculos, a raíz de esa referencia a las condiciones de su vigencia que menciona el inciso 22 del artículo 75, torna operativo y vinculante para los jueces nacionales el seguimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana. Esto luego fue enfatizado, por ejemplo, en el caso Simón, que habla de la imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención, en el caso Maceo,
que se refiere a la jurisprudencia de la Corte Interamericana como insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos. Más recientemente, en el año 2012, en el caso Rodríguez Pereira, en donde de algún modo condensando lo resuelto por la Corte Interamericana en Almonacid Arellano y en Trabajadores Cesados, dice que este control de convencionalidad lo tenemos que llevar a cabo hasta oficiosamente. Y también tenemos la necesidad de conocer y aplicar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo dijo la Corte Suprema en el caso Bramajo, del año 1995, aunque acá hubo un viro jurisprudencial en los años 1998 con el caso Acosta y en el año 2000 con el caso Felicetti, en donde señaló que, bueno, las recomendaciones de la Comisión Interamericana no tenían la misma fuerza vinculante que las decisiones de la Corte Interamericana, pero sin embargo, la Corte Suprema, con la integración renovada en el siglo XXI, en el caso Carranza-Latruese, consideró también que las recomendaciones de la Comisión Interamericana deben ser de seguimiento obligatorio. Se trataba de un juez que había sido dejado cesante de su cargo y reclamaba una indemnización. Y la Corte falla a su favor atendiendo a lo que había sido recomendado por la Comisión Interamericana, lo cual pareciera que tiene algún sustento en el artículo 51.2 del Pacto de San José de Costa Rica, como se conoce a la Convención Americana, cuando dice que la Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado habla en tono vinculante, tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada. Como adelantaba, el tema hoy que nos preocupa a aquellos que tenemos inclinación por la judicatura y por los temas relativos al derecho público es qué sucede cuando lo resuelto por la Corte Interamericana, de algún modo, deja sin efecto, se aparta, contradice lo resuelto por nuestra Corte Suprema doméstica. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cabe algún margen de interpretación al operador jurídico nacional? ¿Qué significa el texto del artículo 27 de la Constitución Nacional cuando habla que, bueno, esto de los tratados internacionales está muy bien, pero siempre que estén de acuerdo a los principios del derecho público nacional? Bueno, tampoco es una cuestión novedosa, quizás ahora el cariz del conflicto, la controversia entre la Corte Doméstica y la Corte Interamericana se hizo un tanto más riguroso, pero ya se había planteado este tema en el caso Cantos, cuando se deja sin efecto, cuando la Corte Interamericana considera que un fallo de la Corte Suprema Argentina relativo a una regulación de honorarios violaba el derecho de acceso a la justicia por su onerosidad con relación al señor Cantos. Bueno, también la Corte Suprema Argentina no tuvo demasiado interés en satisfacerlo, pero lo cierto es que con la renovación de la Corte Suprema en su composición de los primeros años de este siglo, cambió la tónica. Y por ejemplo nos encontramos en el caso Espósito del año 2004, en donde la Corte de algún modo no coincide con el criterio de la Corte Interamericana, pero de todos modos dice, bueno, no importa, la decisión mencionada resulta de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino, por lo cual también esta Corte, en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho Tribunal Internacional. En ese caso, la Corte había revocado una decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Pero en el año 2011, fallo René Derecho, la Corte hace un lugar a un recurso de revocatoria contra su propia sentencia. A René Derecho se lo había desvinculado de una causa penal con sentencia firme de la Corte, pero bueno, a posteriori se comprobó en el ámbito supranacional su participación en crímenes de lesa humanidad y por lo tanto la Corte deja sin efecto una propia sentencia suya. Y bien, nos encontramos entonces con el caso Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre informe sentencia dictada en el caso Fontevecchia y D'Amico del año de febrero de este año, en donde la Corte de algún modo se encuentra con una decisión de la Corte Interamericana
que considera que el fallo de la Corte Suprema Argentina, al otorgar una indemnización al expresidente Menem como consecuencia de publicaciones llevadas a cabo por dos periodistas, Fontevecchia y D'Amico, que fueron condenados a indemnizar al presidente Menem, consideró que esta condena que había hecho la Corte Suprema Argentina violaba el derecho de libertad de expresión de los actores. Y textual dispuso, la Corte Interamericana, el tribunal dispone, de conformidad con su jurisprudencia, que el Estado debe dejar sin efecto dichas sentencias en todos sus extremos. Debe dejar sin efecto. Bien. Bueno, a ver qué dice la Corte Suprema. El Ministerio de Relaciones Exteriores le envía el oficio pertinente para que vea cómo proceda. Y la Corte Argentina dice que esa decisión de la Corte Interamericana fue adoptada en exceso de las obligaciones convencionalmente asumidas por el Estado argentino al ingresar a dicho sistema. La norma no contempla la posibilidad de que la Corte Interamericana disponga que se deje sin efecto una sentencia dictada en sede nacional. Menciona que, de acuerdo a nuestro orden interno, las obligaciones asumidas en los tratados internacionales deben ser de conformidad a los principios del derecho público, dice nuestra Corte. Y uno de esos principios es que la Corte Suprema Argentina es la más alta instancia judicial. Si bien menciona que en principio, esto lo dice la Corte nuestra, en principio los fallos de la Corte Interamericana deben cumplirse y son obligatorios, en principio, salvo cuando han sido adoptados en exceso de las competencias que corresponden a la más alta instancia supranacional. Incluso el voto del juez Rosati es todavía más reivindicatorio de las atribuciones del orden doméstico, cuando dice, bueno, no es posible que cualquier disposición de un tratado internacional pueda ser aplicada en nuestro medio sin antes someterla a algún tipo de test constitucional con nuestra norma fundamental. Bien, hace un par de semanas llegó la respuesta de la Corte Interamericana, 18 de octubre del 2017, en donde, al verificar el incumplimiento de la sentencia, intenta de algún modo hacer un contrapunto con lo resuelto por la Corte Suprema. Sostuvo, esto lo voy a leer textual porque es muy reciente, no tuve tiempo para estudiarlo, para explicarlo sin algún apunte. Dice que lo que dijo nuestra Corte no son acordes a las obligaciones internacionales asumidas por Argentina. Recordó además la obligación de los estados signatarios, entre ellos el nuestro, de la Convención Interamericana, de cumplir las obligaciones contraídas de buena fe, sin posibilidad de esgrimir razones de orden interno al respecto, así como el carácter de cosa juzgada internacional que adquiere el fallo del Tribunal Interamericano. Y dicho alcance, también, por supuesto, se extiende a lo resuelto por la más alta instancia judicial de los países miembros. De algún modo busca hacerse cargo de lo que dice nuestra Corte y dice que el mandato fue dejar sin efecto lo resuelto por la instancia judicial, lo cual no necesariamente implica revocar la sentencia. En todo caso, correspondía al Estado argentino identificar las acciones a implementar para satisfacer el veredicto de los jueces de San José de Costa Rica, o por lo menos indicar cuál vía del derecho interno podía ser idónea para cumplir con lo ordenado. Y en el caso, lo decidido por la Corte Argentina, por la Corte Interamericana, que la Corte Argentina no está satisfaciendo, involucra también no solo pagarle la indemnización, que se le reintegre la indemnización abonada, sino también extinguir la atribución de responsabilidad civil a estos periodistas. Con énfasis, la Corte Interamericana descartó que la instancia judicial vernácula sea el ámbito para determinar cuándo una sentencia del Tribunal Superior Supranacional tenga efectos obligatorios, dado que tal carácter se deriva por sí misma de la ratificación de la Convención Interamericana y de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, que nuestro país en su oportunidad concretó.
Esto parece ser indiscutible lo que dice la Corte Interamericana. Me refiero a que que menciona que si no fuese así, el mecanismo de protección previsto en el tratado queda subordinado al arbitrio de un órgano estatal, en este caso particular, incluso, del mismo que generó la violación de un derecho fundamental. También señala que la decisión de nuestra Corte conduce a dejar subsistente un acto violatorio de la Convención Americana por la simple razón de que fue un acto emitido por el más alto tribunal de Argentina. Y dice la Corte Interamericana, le dice a nuestra Corte, en rigor, con ellos está sugiriendo que es el único tribunal del Estado cuyas decisiones no pueden ser dejadas sin efectos a pesar de ser violatorias de derechos humanos. Entonces, esto lo dice la Corte Interamericana, no lo digo yo. ¿Qué sentido tiene diseñar un esquema a nivel internacional para que una vez resuelta la cuestión en ese ámbito, la ejecución de lo decidido quede supeditado al arbitrio de los órganos internos del Estado transgresor? Esto lo dice en el párrafo 34. Bien dice la resolución de cumplimiento de sentencia recaída en este asunto que cualquier órgano del Estado, independientemente de sus funciones o jerarquía, puede generar la responsabilidad internacional del Estado. A mi modo de ver, esta cuestión tiene que analizarse con prudencia, con equilibrio, sin prejuicios, tratando de, primero, resguardando los derechos de quienes fueron beneficiados por la decisión de la Corte Interamericana y tratar de no desandar el camino arduo que trataba de describir al inicio de mi exposición en cuanto al valor que se le viene otorgando a las decisiones adoptadas en el ámbito supranacional. Más allá del tono excesivamente autorreferencial que pudo tener el fallo de nuestra Corte Suprema, no es desacertado lo que menciona en cuanto a que la Corte Interamericana carece de atribuciones para revocar un fallo de nuestra más alta jurisdicción. No es su función, pero sí tiene atribuciones para algo que en los hechos tiene el mismo efecto, o hasta más importantes, que es constatar si la decisión judicial del Estado vulnera o no alguno de los derechos fundamentales reconocidos en un tratado internacional, cual si fuera una ley del Congreso o una decisión del Poder Ejecutivo. Y si advierte que efectivamente se ha violado un derecho fundamental, tomar los recaudos del caso para reparar la situación de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Convención Americana, que establece como un objetivo de este pacto y de los órganos de aplicación prevenir violaciones a los derechos fundamentales, hacerlos cesar si se han producido y, por último, establecer medidas de reparación y de resarcimiento. Hay que tener en cuenta que al pronunciarse sobre decisiones, y esto lo dice, no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana en el párrafo 31 de la reciente decisión del 18 de octubre, al pronunciarse sobre decisiones judiciales internas, la Corte Interamericana no actúa como una instancia revisora de las sentencias dictadas por los tribunales nacionales. No, lo que hace es verificar si la sentencia se ajusta o no a lo que establece la Convención Americana. Esto de algún modo también es indiscutible. A mi modo de ver, las decisiones adoptadas por las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos deben ser acatadas. También debería el Congreso avanzar respecto de una ley de ejecución de sentencias de la Corte Interamericana. No es más que una aplicación de lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Convención. Lo resuelto en la órbita interamericana hace cosa juzgada. Lo cierto es que la misma Corte que en el caso Carranza-Latrubese le da valor hasta las recomendaciones de la Comisión Interamericana,
En el caso Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que estamos analizando, de algún modo parece ir en un sentido contrario, al establecer que las decisiones de la Corte Interamericana son en principio obligatorias. Y con esa prevención pareciera que se reserva el rol de seguir siendo el intérprete final también de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Justice Jackson de la Suprema Corte de Estados Unidos, en un fallo del año 1953, en el caso Brown versus Allen, refiriéndose al papel que juegan los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el sistema americano, dijo: no somos los últimos porque somos infalibles. Somos infalibles porque somos los últimos. Para despejar la preocupación de nuestra Corte Nacional, el último pronunciamiento destaca que el cumplimiento de lo resuelto en Fontevecchia y D'Amico no impone necesariamente revocar la sentencia interna. La tarea pendiente para nuestras autoridades es identificar en concreto alguna medida o acción que permita garantizar una adecuada reparación de las víctimas a las que se imputó responsabilidad civil. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Guzmán.